Vamos a retomar las jornadas y a continuación vamos a presentar al profesor Manuel Sánchez. Pertenece al Departamento de Historia Moderna Contemporánea de América, Periodismo y Comunicación Audiovisual y Publicidad, área de Historia Contemporánea de la Universidad de Madrid. Es licenciado en Filosofía y Letras, en Historia y especialidad en Historia Contemporánea por la Universidad de Valladolid. Es doctor en Historia, con premio extraordinario del doctorado, y es catedrático de universidad. Además, es profesor estable de Maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En realidad, el profesor Pedro Sánchez tiene una amplia actividad académica en Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile. Su currículum daría para hacer una jornada, me van a permitir que abrevie un poco. Normalmente trabaja sobre temas relacionados con historia de la literatura europea, historia de las actividades sociales, historia del trabajo, que es en lo que estuvo basada su tesis doctoral sobre las relaciones laborales. Ha dado cursos referidos a temas o a zonas de Oriente Medio, Oriente Próximo, sobre todo en los últimos 100 años de historia, desde la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra hasta nuestros días, precisamente insistiendo en el cambio que se da del arabismo al islamismo, muy relacionado con la conferencia que tiene ahora. Sus cursos pues, son desde másteres oficiales de la Universidad de Madrid, cursos sobre doctorado, y además ha sido profesor invitado pues, en la Universidad de Wrocław, en Polonia, ha sido también invitado en la Universidad de París, Valdemar, en la Universidad de Rosario, Argentina, en la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay. Ha sido profesor invitado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, en la Universidad Católica de la Santísima Concepción de Chile, en la Universidad de Prespeghi de Fiore, en Hungría, espero haberlo pronunciado bien, en la de Santiago de Estero, en Argentina, y ha sido visitante en la carrera de Instituciones de Derecho Internacional, que representa la carrera de Licenciatura de Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público. Por decreto de la Rectoría de la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, pertenece o ha sido nombrado profesor visitante de dicha facultad en el citado Instituto de Historia. Además es el director de estudios europeos de historia, de estudios de historia europea. Ha participado en múltiples proyectos de investigación, publicaciones de textos, capítulos de libros, revistas especializadas, luego además o colaboración en prensa periódica, y ha desempeñado cargos en la universidad, como por ejemplo ha sido el secretario general de la Universidad de Valladolid, y es el director, como decía antes, del Instituto Universitario de Estudios Europeos. Y sin más, porque el protagonismo debe tenerlo él, que va a tratarnos de cómo se ha producido ese cambio entre unas corrientes que apoyaban la conocida en sociología como tesis de la secularización, por lo cual la cuestión religiosa iría quedando cada vez más dentro del ámbito privado del individuo, y sin embargo se ha producido un revulsivo, a lo mejor lo que llamaba Huntington la revancha de Dios, y en Oriente Medio sobre todo, pero en el mundo árabe islam, pues se ha producido un paso al protagonismo de la religión. Y sin más, está con ustedes el profesor Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Conferencia General de Ceuta. Es un placer visitar Ceuta después de 40 años, casi vine de niño por primera vez a Ceuta, y a Melilla. Muchísimas gracias a la UNED, evidentemente, con la que tantos vínculos me unen. Muchísimas gracias al maestro Carlos Echeverría, y muchas gracias a Enrique Ávila, que es el alma, como ustedes saben, de estas jornadas. Cuando se me invitó y pensando que iba a tardar en llegar a Ceuta, más de lo que tardé hace poco tiempo en ir a Nicaragua, literalmente, y más de lo que tardé también en ir a Canarias hace poco tiempo, literalmente, pues entre los libros de mi anaquel eché mano a uno para volver sobre ello en una lectura más sosegada, que es un libro sobre Irán, un aspecto al que vamos a referirnos, el libro de Mi destino, de Parious Sanier, que les aconsejo vivamente si quieren adentrarse en el cambio que se va a producir en ese país, ¿verdad? Sobre todo a partir de la década de los 60 hasta el triunfo de la Revolución Islámica, cuando sobre todo el movimiento chií rompa el acuerdo tácito que va a establecer con la monarquía de los Pahlaví para evitar el virus kemalista
que evidentemente para ellos era absolutamente nuevo. Por lo tanto, me ha servido ese viaje largo desde Valladolid a este querido rincón de la patria española para ponerme al día con esta lectura. Como no voy a estar en la mesa redonda, obviamente no quiero dejar pasar para plantear al doctor Echeverría algunas cuestiones que él vaya pensando al respecto. Por ejemplo, cuando habla y hace tanto hincapié en China, bueno, ya saben que hay una corriente muy interesante que habla que lo que hoy es China puede dejar de serlo mañana, es decir, que le puede pasar a China algo parecido a lo que le pasó a la Unión Soviética. Es decir, la desintegración no puede ser que sea eterno el Partido Comunista Chino, que sea tan monolítico. Entonces es una variable que quizá haya que tener en cuenta, y no sé si los analistas tienen en cuenta. En cuanto a Rusia, evidentemente hoy no es una democracia homologable, pero siempre digo que la democracia se va haciendo y se va construyendo. Recordemos cómo fue la democracia norteamericana del Far West, o los bulbos podridos en la Inglaterra del siglo XIX desde la época moderna. Por lo tanto, en la inmensidad de Rusia, que nunca conoció algo parecido a las costumbres democráticas, recuerden, y estamos en el centenario de la Revolución Rusa, cómo se va a pasar de la autocracia al bolchevismo con el mínimo espacio de tiempo del gobierno provisional, además en un instante convulso como fue la Primera Guerra Mundial, y cómo evidentemente los bolcheviques segaron la hierba debajo de los pies para que no creciera, como dijo Vasily Grossman, la flor de la libertad en Rusia. Por lo tanto, esta es una cuestión interesante que está ahí, pero yo creo que evidentemente a veces cuando desde Occidente se habla de Rusia y de las faltas de democracia, parece como que hubiera sido un país autoparangonable con el ámbito occidental cuando nunca tuvo democracia. Desde el año 1991, pues evidentemente está reacomodándose. Por lo tanto, es otra variable, creo, profesor, que hay que tener en cuenta a ese respecto y que, bueno, me gustaría mucho oírle cuando hable sobre ello. Y por último, otra cuestión, después de escuchar su magistral intervención y al hilo de lo que se nos pone en la introducción de este programa, pues claro, ahora mismo no sé si el sistema de la Guerra Fría era tan altamente peligroso como el sistema de este mundo multipolar o unipolar entrecomillado, después de lo que se nos ha dicho aquí. Yo creo que todas las épocas evidentemente tienen su complejidad y esta es una nueva y hay que transigir y sobre todo hay que estar en ella a ese respecto. Por lo tanto, esas eran cuestiones que quería plantearle para que no se me pasen y aunque me las conteste a mí después, pues las ponga sobre la mesa porque creo que pueden ser pertinentes a este respecto. En la introducción al programa que ustedes tienen, que acabo de hacer mención en algún instante, sobre geopolítica y geoestrategia, la reconfiguración del orden mundial, mencionan los responsables de la actividad a la alteración de los equilibrios geopolíticos fundamentales después de la Segunda Guerra Mundial, en especial a finales de la década de 1970 y en especial al Islam. Evidentemente esta es una reconfiguración antes del final de la Guerra Fría, enormemente interesante porque ahí sí cambia, ¿verdad?, también esa situación que había querido conformar Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial por mor de la política de contención del comunismo, ni más ni menos que de Truman, del año 1947. Bueno, pues la década de 1970 es trascendental, en especial por lo que al Islam se refiere, sobre todo de la mano de la revolución teocrática de Irán en 1979, dirigida por los ayatolás. Este es un aspecto trascendental que no debemos olvidar. Entre otras cosas, repito, porque alteró las relaciones entre Estados Unidos y su gran peón en la zona, que era Irán. Esa situación llevará a la Unión Soviética a querer, porque saben ustedes que, como en arte, en política de Rorschach, y evidentemente llevó a la Unión Soviética a querer ocupar esa situación en el ámbito iraní, aunque para los ayatolás no solamente era el diablo con cola Estados Unidos, también evidentemente la Unión Soviética era blasfemo
y era extranjera, por lo tanto no pudo reacomodarse, y eso explica mucho el hecho de que acepte la invitación envenenada del Partido Comunista Afgano para hacerse presente y para intentar consolidar al régimen prosoviético afgano en el año 1979, a lo que luego me referiré a este respecto. Por lo tanto, en este hecho trascendental, es decir, en lo que va a significar el cambio en la década de 1970, radica precisamente la clave de nuestra intervención, de la secularización a la teocracia. Es un aspecto extremadamente interesante porque, al contrario del mundo occidental, que ha ido caminando lentamente hacia la secularización, a la división, ¿verdad?, entre Iglesia y Estado, hacia la privacidad, hacia la democracia, en el ámbito islámico, precisamente cuando pudiera parecer que los regímenes salidos después de la Segunda Guerra Mundial, y algunos de ellos implantados en la época de entreguerras, no hay que olvidarlo, como el régimen iraní, por ejemplo, pues sin embargo cambiará de signo en la década de los 70 y, como los cangrejos, dará marcha atrás hacia el proceso teocrático que le va a caracterizar. Por tanto, esa es una cuestión enormemente importante en un área especialmente significativa hoy en día, que es el área del Oriente Medio, donde precisamente el profesor Echeverría ha hecho mención a un país importante, Irán, y a Turquía, ¿verdad? Pero también está otro estado fallido, que es Afganistán, un estado, por otra parte, bastante interesante, y donde se inventó el término que convendría quizá traerlo a colación aquí, que es el gran juego en política internacional. Recuerden ustedes un librito de Rudyard Kipling, que hasta hace poco tiempo todo el mundo consideraba un libro de lectura infantil, King de la India, y sin embargo es un manual de relaciones internacionales extraordinario. En King de la India, Rudyard Kipling evidentemente es el que va a hacer fortuna con el término el gran juego en política internacional en relación a la disputa entre el imperio ruso y el imperio británico de un territorio que es lo que será Afganistán, ¿verdad? En ese sentido, fíjense ustedes, cuando entra, digamos, Afganistán en la historia occidental y no ha salido de ella, por lo que todos ustedes saben al todo. Por tanto, en ese sentido, y en lo que a la década de los 70 se refiere, la revolución clerical iraní marca definitivamente la tendencia en el Islam a la secularización, de la situación fallida a la teocracia imparable, de la secularización fallida a la teocracia imparable. En ese año, 1979, marcó también la tendencia en otro país de la zona, Afganistán, que después de la salida soviética del país en 1989, entró en una fase de guerra de facciones islamistas, de la que el principal beneficiaria va a ser el Talibán, que a finales de la década de 1990 llegó incluso a proclamar el Emirato Islámico de Afganistán, haciendo suya, no lo debemos olvidar, la denominación que hubieran querido para sí los islamistas argelinos del FIS a principios de la década de 1990, de haber controlado Argelia como querían haberlo hecho. Esta tendencia de reislamización, atizada por la corriente teocrática imperante desde finales del siglo XX, ha perdido también en Turquía, otro país enormemente interesante. Preparando esta presentación ante ustedes, he tenido la ocasión de repasar una ponencia que dio el profesor Echeverría en un coloquio en el que compartimos también mesa en la Universidad Rey Juan Carlos, precisamente sobre la nueva Turquía y todo lo que él decía al respecto. Quizá luego traiga algo a colación, porque es muy interesante aquel coloquio y lo que allí se dijo, porque aquel coloquio fue el año 2015, por lo tanto no había pasado nada de lo que luego pasó. Bueno, algo había pasado ya el año anterior, en el 2014, ¿verdad?, cuando Erdogan opta a la presidencia de Turquía, pero no había pasado el pseudogolpe de 2016, un golpe que vimos todos en esa jornada veraniega del 14 al 15 de julio de 2016,
y que alterará, ¿verdad?, toda la arquitectura política de Turquía, un golpe que los neófitos pues no nos podíamos creer cuando veíamos a los soldados de reemplazo turco, cuando Turquía es el segundo ejército de la OTAN, y por lo tanto, evidentemente, algo pasaba ahí que chirriaba. Bueno, en fin, todo el mundo ya sabe que en todo caso, más allá de que fuera un autogolpe, un pseudogolpe, está claro que el beneficiario fundamental fue Erdogan y lo que Erdogan planteaba a ese respecto. Y recuerden que, obviamente, después de eso vendrá el referéndum del año 17, que va a marcar el cambio constitucional en Turquía para el año 2019, en el que va a hacer de Turquía de una democracia parlamentaria a una república presidencialista. Por lo tanto, va a lograr Erdogan su viejo sueño de convertirse en el líder incontestable, política que no había podido lograr a través de las elecciones. Ya saben ustedes que si hubiera adquirido la mayoría de 3/5, podía haber llevado a cabo el cambio, pero no lo logró, y el golpe le vino muy bien para enfrentar el referéndum y ese cambio que le llevará a presentarse en el año 2023, recuerden, el centenario de la instauración de la República Turca, como un personaje parangonable a Mustafa Kemal Atatürk, y ser en este caso Erdogan Atatürk, Erdogan, el padre de los turcos del siglo XXI. No debemos olvidar esa cuestión porque es enormemente importante al hilo de lo que estamos diciendo, ¿verdad? En ese aspecto trascendental. Por tanto, en estos tres países a los que he hecho mención y los que voy a incidir ahora, Irak, Afganistán y Turquía, se puede seguir el cambio de tendencia entre una secularización siempre compleja y finalmente fallida a una teocracia islamista fundamentada en la Sharia o ley islámica. Pero en nuestros días, no solo en los casos de Irán, Afganistán y Turquía se puede seguir dicho proceso, sino también en la crisis desatada en el mundo árabe islámico a partir de 2010 y 2011, por la denominada Primavera Árabe, por las mentes bien pensantes, proceso, sin embargo, que en función de los resultados generados desde Túnez a Siria, pasando por Libia y Egipto, sin olvidar Irak o el Golfo Pérsico, derivó a un invierno islamista en algunos de ellos, cuya fase central estuvo dominada por el autodenominado Estado Islámico, no debemos olvidar esta cuestión, y que en nuestros días parece declinar, aunque de lo de la primavera árabe al invierno islamista supera la pretensión de nuestra aportación, para ceñirme a un ambiente, pero que se pone encima de la mesa por la importancia que tiene. Antes el profesor Echeverría ha dicho de la estulticia, de la impericia de Occidente, y el caso sirio es paradigmático a ese respecto, ¿verdad? Y cómo las palabras engoladas nos entran sin que podamos descifrarla, y de repente apoyamos a un autodenominado ejército libre sirio o a unas autodenominadas fuerzas democráticas sirias, sin saber realmente lo que es eso y sin prever que lo que estábamos haciendo era atizando precisamente al islamismo fundamentalista, yihadista, salafista, que finalmente alumbró, ¿verdad?, el Estado Islámico de todos conocidos a ese respecto. Así, la tendencia hacia la teocracia en el mundo islámico, y esto es importante, vigente ya una década antes del artículo de Huntington, no lo olvidemos, 1979, 1993, ¿verdad? El artículo de Huntington, tan mal comprendido como otras cuestiones a las que me refiero ahora, que entrecomillada, que el choque de civilizaciones, se puede imaginar que los bien pensantes van a atizar o van a querer atizar al profesor Huntington, como siempre ocurre, ¿verdad?, en función de su cultura solapada, es decir, sin haber leído el artículo y haber reflexionado sobre ello.
al respecto. Pues bien, ese artículo, que luego se convertirá en libro, viene muy a cuento de lo planteado por el politólogo estadounidense, dado que antes de que fraguara su teoría, el Islam islamista, con el proceso teocrático, ya representaba una de las líneas de fractura mundiales entre civilizaciones. Evidentemente, así lo habían dicho los clérigos iraníes. No se olviden tampoco ustedes que la irrupción de los clérigos iraníes va a ser el origen de la desestabilización del Oriente Próximo. Recuerden que ya casi nos habla de ella la guerra Irak-Irán, que es enormemente sustancial y que tantos desasosiegos evidentemente va a traer y va a generar, porque para los clérigos iraníes, evidentemente el Estado iraquí era también un Estado ateo y extranjerizante, y evidentemente había que ir contra él, de ahí que Saddam Hussein lanzara la guerra preventiva, catastrófica por otra parte, una guerra que va a durar más de 8 años, una guerra, la primera guerra del Golfo, recordémoslo, que nos pone evidentemente sobre la mesa un conflicto de 1 millón de muertos que no sirvió para nada. Bueno, sirvió para algo, porque esa guerra consolidó el régimen de los ayatolás, un año antes precisamente de la muerte del ayatolá Jomeini. Y sirvió también ¿para qué? Para una política desaforada, ¿verdad?, de ir hacia adelante de Saddam Hussein, que contribuyó a lo que todos ustedes ya saben. Por lo tanto, digo que evidentemente ese proceso ya representaba una de las líneas de fractura mundiales entre civilizaciones, lo cual vuelve a poner de actualidad 25 años después, es lo que aquí nos justifica y nos trae dicha reflexión geopolítica, y de las cuales estas jornadas son el mejor ejemplo. En este sentido, no olviden ustedes que tanto analistas occidentales, por ejemplo Huntington, como no occidentales, así Kirosé Mahadani, sostenía que el eje central de la política mundial después de la Guerra Fría era probable que pasara por el conflicto entre Occidente y los demás, sin olvidar los conflictos entre los demás. En ese sentido, evidentemente, los analistas han acertado plenamente. Un conflicto entre los demás es el conflicto sirio, fundamentalmente propio, un conflicto confuso, porque no sabemos muy bien si es una guerra civil o una guerra de religión, aunque tenga seguramente ambas cosas en su acción. Por lo tanto, eso sin olvidar los conflictos, como digo, entre las demás civilizaciones al margen de Occidente, generando unas zonas en permanente fricción. Una de estas zonas en fricción está, como sabemos, en el Oriente Próximo y Medio. Pero volviendo a Occidente, para el analista indio musulmán M.J. Akbar, decía él, la próxima confrontación de Occidente definitivamente procederá del mundo musulmán. Es en esa extensión de las naciones islámicas desde el Magreb a Pakistán, pasando por el Magreb, donde comenzará la lucha por un nuevo orden mundial. Esta es una cuestión interesante. Algo de eso está ocurriendo a ese respecto. De hecho, lo que sí está siendo es una guerra en el mundo islámico entre suníes y chiíes. No voy a recordar ahora, ¿verdad?, el eje chií, que es una de las salvaguardias del régimen sirio. Irán, la minoría alawí siria y Hezbollah. Y evidentemente, por otra parte, los países suníes que pretenden que esa situación no se consolide y cuyo primer escenario fue Siria. No tengo tiempo, y he dicho antes ya, y me curaba en salud, que no iba a entrar en estas cuestiones, pero justamente hablándoles ahora, sí quiero recordarles que lo que ocurrió en Siria en el año 2011 no era la primera vez que ocurría. No fue más que fundamentalmente y en principio una insurrección de la mayoría suní contra el régimen del partido Ba'ath, ¿verdad? Resurrección, recuerden el título, de la minoría alawí, una minoría, recuerden, que venía dominando la escena política siria desde la época del mandato francés.
porque la minoría alawí chií es la colaboradora fiel de los franceses en su etapa de dominación siria, y eso es lo que les va a servir para hacerse con el control posterior del país y de la administración, siempre contestada por la mayoría suní que va a estar permanentemente después de la independencia intentando fraguar esto, sobre todo cuando en el año 1963 el partido Ba'ath, ya con el poder incontestable en Siria. Recuerden que en el año 1982 va a ocurrir una masacre en Homs, terrible, según para la época 10.000 muertos, pero claro, era una etapa opaca, no como ahora, en la que no hubo condescendencia del régimen con los insurgentes suníes. Eso lo cuenta muy bien una novela, muy interesante también, de Hamid Khalifa, titulada Elogio del odio, que les aconsejo vivamente, Elogio del odio, y que nos recrea aquellos acontecimientos y cómo desde la década de los 90 la minoría suní pretendió derrocar al régimen, y cómo en el año 82 esa insurrección pretendió ser abierta, y cómo el régimen, sobre todo con la utilización de la fuerza aérea, recuerden que el presidente de Siria era general de la fuerza aérea, Hafez al-Assad, evidentemente terminará masacrando a dicha insurrección. Nada nuevo, lo único que en el año 2011 no se pudo frenar ese tema porque los tiempos seguramente eran otros y las capacidades también seguramente eran otros y los recelos eran seguramente otros, pero nada nuevo bajo el sol a ese respecto, solo que evidentemente la situación terminó, como saben ustedes, por hacerse endiablada, radicalmente endiablada a ese respecto, como ya he dicho. Por lo tanto, esta es una cuestión fundamental. De la secularización a la teocracia, el caso de Irán. Como ya he dicho, para evitar la extensión del virus kemalista en Irán y seguir controlando la vida del país, los clérigos chiíes apoyaron en los años de entreguerras la instauración de un régimen dirigido por un general que tomó el poder y se autoproclamó Shah, iniciando evidentemente a los Pahlaví al frente del país iraní, que en ese mismo momento cambia de nombre. De Persia pasará a ser Irán a partir del año 1935. Esto es enormemente interesante porque nos pone sobre la marcha lo que los chiíes nunca quisieron que ocurriera en Irán. Lo que no quisieron que ocurriera en Irán es lo que ocurrió en Turquía después del final del Imperio Otomano, después de la abolición del sultanato y del califato y de la transformación en clave occidental, a la que luego me referiré, de Mustafa Kemal Atatürk. De ahí que la lectura de este libro, que es una novela, pero toda novela nos lleva luego a otras lecturas, sea enormemente significativo, sobre todo para que se den ustedes cuenta, evidentemente, de cómo el Islam lo llenaba todo, pero al mismo tiempo como había un malestar generalizado, sobre todo cuando fracasan todas las transformaciones agrarias, la revolución blanca, que se llamó en Irán, para diferenciarla de la revolución roja, como el intento de que perdieran sus prerrogativas los chiíes en el ámbito rural, como todas las transformaciones y toda la transposición de población del mundo rural a las grandes ciudades, por eso ponía a poner en peligro la hegemonía de las conciencias que habían disputado secularmente los clérigos, y en ese sentido evidentemente los clérigos van a llevar a cabo una labor tenaz de oposición desde la década de los 50, que tiene un hito fundamental a mediados de la década de los 60, cuando es la expulsión del país, ni más ni menos que del ayatolá Jomeini, que primero irá a Irak y luego de Irak, por ser un personaje poco grato, terminará yendo a Francia. Y no olvidemos que de Francia volverá en silla de oro
precisamente a capitanear la revolución islamista. Nada es porque sí, es muy interesante, ¿verdad? Esa porque podría no haber salido de Francia, pero salió de Francia. En ese sentido, es muy interesante esta cuestión, porque efectivamente el hecho de que Irán también era un país que estaba intentando romper con esas situaciones, es los grupos políticos que existían. Allí fue muy potente el propio Partido Comunista, y de hecho el libro está lleno de esa movilización, ¿verdad? Y de cómo se van a intentar enfrentar con la situación, como el más importante actor de la política internacional en el Oriente Próximo resulta que era también un gigante con pies de barros, Irán, el Irán del Shah Reza Pahlavi, y cómo fue insoportable finalmente la conexión entre activistas políticos y activistas religiosos en la revolución de 1979, el primer cuatrimestre de 1979, cuando, ya saben ustedes que finalmente se derroca el Shah. Esa sale el 16 de enero del país, llega a mediados de febrero, el 1 de abril se proclama la República Islámica, y cómo a partir de ese instante todos los compañeros de viaje, ¿verdad?, políticos, no clericales o no vinculados a los guardias de la revolución o no obedientes, ¿verdad?, con los clérigos, van a ser eliminados, extirpados, represaliados, eliminados, como ustedes quieran. ¿Saben curiosamente cuál va a ser el primer ámbito en el que va a actuar la represión islamista chií? Precisamente con los kurdos iraníes. No sé si saben que para los kurdos iraníes el régimen de los ayatolás va a crear campos de concentración, que eran campos de eliminación, campos de la muerte, aspectos que prácticamente no se ha hablado en Occidente, porque para una parte de Occidente, curiosamente, fue progresista. El cambio político o la revolución democrática fue progresista, mientras que lo que era absolutamente irrepetible era el régimen del Shah, evidentemente pro-norteamericano y pro-occidental. De aquellos polvos, los lodos que vive hoy el pueblo iraní, por más que parezca que el régimen iraní está perfectamente asentado en la realidad nacional de este país. Pero recuerden la desestabilización, he dicho ya, con el ámbito del Oriente Próximo, la guerra con Irak, y bueno, todo el proceso con los kurdos, a los que acabo de hacer mención, evidentemente, y todo lo que eso implica o significa. Ya saben ustedes que el régimen iraní es un régimen teocrático, el líder máximo es el líder de la revolución, el heredero del líder de la revolución, el ayatolá supremo, en este caso Ayatollah Khomeini, heredero directo del ayatolá Khomeini, y todo lo demás es un escenario de cartón piedra. No existe nada desde el punto de vista político, por más que se acuda a las urnas y por más que se haga la parodia de elecciones. Solo concurren a elecciones quien el poder supremo quiere, y evidentemente en función del poder supremo. Pero esto obviamente parece que no se ha visto, e incluso algunos que pretenden inundar de progresía la piel de toro, incluso Ceuta, ¿verdad?, echando mano a Ceuta, pues justamente han sido los mejores aliados y adiestrados por el régimen iraní. Incomprensible, ¿verdad? Pero esa es la realidad fundamental. No olviden ustedes esta cuestión, porque es una cuestión trascendental. Aparte, obviamente, en nuestros días, de la importancia geopolítica y geoestratégica de Irán. Es un asunto ese trascendental, y del apoyo de Irán al eje chií al que antes he hecho mención, y de esa acción, ¿verdad?, de guerra de religión solapada o menos solapada con el ámbito suní. Por lo tanto, ese es un aspecto
trascendental. Les aconsejo el libro de Mi destino, de Parinus Sanil, para que vean cómo a veces las cosas ciertamente se hacen como se hacen y cómo los compañeros de viaje sirven para eso. Precisamente la autora lo cuenta estupendamente bien y creo que es altamente aconsejable. Bien, 1979, no lo olvidemos, un año crucial, ya he dicho antes. Ese año es en el que los soviéticos creyeron que podían ocupar el espacio que obviamente perdía Estados Unidos con su peón fundamental en la zona, que era Irán, después de la Revolución Islámica. Sin embargo, para los clérigos, tan diablo con cola era Estados Unidos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De ahí que su interés tuviera que ir a otros derroteros y se lo van a poner en bandeja, obviamente, cuando los comunistas afganos van a llamar precisamente a los soviéticos en la ayuda fundamental a este país. Afganistán, antiguo estado tapón, como ya se ha dicho, Medio Oriente, adquirió un valor estratégico durante el primer orden en los años de la Guerra Fría, como también se ha dicho. Afganistán no encontró la necesaria estabilidad política de la monarquía constitucional a partir de los años 50 y el año 1973 la monarquía será derrocada y Mohamed Daoud, un personaje permanentemente presente en la política afgana, se va a hacer con el poder y luego comenzará unos años de inestabilidad superlativa hasta que el Partido Democrático del Pueblo, el Partido Comunista en la terminología afgana, se haga con el poder en el año 1978. El caso de la pérdida de estabilidad de Afganistán es muy interesante, ¿verdad? Porque a veces jugamos a la política con los resultados que son, y desde luego no le pudo pasar cosa peor a Afganistán que entrar por la senda de la desestabilización con el derrocamiento de la monarquía, que desde los años 30 pugnaba por modernizar el país. Pues bien, el Partido Democrático del Pueblo, inspirado en el comunismo soviético con el apoyo de la URSS, derrocó al presidente Daoud e instituyó una república de tipo soviética con Amin y luego con otra serie de personajes. Los afganos pretendieron un cambio maximalista, la llamada Revolución Roja de Amin, que sin embargo chocó con la oposición armada de los mujahidines musulmanes. Ante esta situación, Amin llamará en su auxilio al ejército soviético, que imprudentemente, desde mi punto de vista, va a aceptar el envite, obsesionado, obnubilado por ser la potencia de referencia una vez que había caído su competidor estratégico en Irán, que había sido los Estados Unidos. Ustedes ya saben lo que va a ocurrir a partir de septiembre de 1979, los cambios políticos en Kabul, inducidos por los soviéticos, el rechazo de la conferencia islámica a la situación creada en Afganistán en apoyo del régimen pro-soviético. Tengan presente a ese respecto que los mujahidines van a recibir apoyo diplomático de sus hermanos de la región y ayuda militar fundamentalmente por parte no solo de Estados Unidos, que siempre se dice la misma cantinela. Estados Unidos va a crear el monstruo talibán. Estados Unidos y China y Pakistán e Irán, que van a ayudar con armas y bagajes, nunca mejor dicho, a los insurrectos, sin olvidar que estábamos en la época de Guerra Fría. Por lo tanto, todo escenario que ponía en cuestión al rival por antonomasia era de fundamental importancia. Pues bien, a este respecto, los mujahidines o guerrilleros afganos, musulmanes, declararán una guerra al gobierno comunista de Kabul y en los años 80 esta situación de desgobierno prosoviético, ¿verdad?, no hará más que desestabilizar a la Unión Soviética hasta que la llegada de Gorbachov
ponga cierto orden. Ya saben ustedes que lo que hace Gorbachov al respecto es lo que se llama la nueva política exterior soviética, que tiene sobre todo tres ámbitos de actuación. La primera de ellas es el tema de las negociaciones para el control armamentístico, súper conocida, las cumbres con Estados Unidos a ese respecto. La segunda cuestión va a ser enterrar la doctrina de soberanía limitada en Europa del Este, de fundamental importancia para que los países del este de Europa pudieran en libertad, después de 40 años, llevar a cabo sus pretensiones en política exterior y desactivar el tercer mundo como ámbito, evidentemente, de conflicto entre las grandes potencias. Eso hará que finalmente se acuerde la repatriación del ejército soviético, que, como todos ustedes saben, finaliza el 15 de marzo de 1989. Sin embargo, la repatriación del ejército soviético no significó la paz en Afganistán. Los mujahidines siguieron combatiendo, primero hasta la caída de Najibullah, que fue el último dirigente procomunista, ¿verdad? Pero tampoco encontró sosiego con el cambio que se pretendió llevar a cabo cuando la Loya Jirga, o la Gran Asamblea de Afganistán, nombra a Rahmani presidente de la República. Este no va a ser aceptado por algunas facciones de los hermanos ¿verdad?, de la guerra, y entonces esa situación hará que el conflicto en Afganistán, que ya duraba 14 años, siga a partir de ese año con una guerra, que va a ser a la postre una guerra fratricida, de carácter étnico y tribal entre las diferentes facciones de mujahidines, cada vez más radical y fundamentalista. Este es un aspecto de trascendental importancia, porque precisamente en ese sentido justamente la más importante va a ser, como diré ahora mismo, el Talibán. En la situación de guerra sin cuartel a la que he hecho mención, o guerra civil o guerra entre facciones, con el añadido de la destrucción generalizada y los desastres naturales, el paulatino control de Afganistán por el Talibán, recordemos, movimiento integrista de musulmanes sunís, titulados a sí mismos buscadores de la verdad, la facción de los guerrilleros mujahidines más fundamentalista, produjo un éxodo masivo de la población. Casi ya no se habla de ese éxodo masivo, para el cual incluso el éxodo sirio queda chico. 5 millones de afganos tuvieron que salir del país ante la proliferación y el dominio de la nación por parte de los talibán. En el otoño del año 1994, los talibán, con el apoyo de Pakistán, aquí se ha hablado de Pakistán, ¿verdad?, durante mucho tiempo de la actuación soviética, los buscadores de la verdad, o los talibanes, van a estudiar en las madrasas pakistaníes, y allí van a adquirir, ¿verdad?, ese carácter radical imbuido por sus maestros pakistaníes, que será de fundamental importancia, hasta el punto de que esa facción termina por controlar Kabul el 27 de septiembre de 1996, para años después, a principios de 2001, controlar la práctica totalidad del país, que era rebautizado, recordémoslo, como Emirato de Afganistán. Fíjense el influjo argelino de nuevo, tanto en la denominación del nuevo Irán, República Islámica de Irán, como en el nuevo Afganistán talibán, como he dicho, Emirato de Afganistán, para, decían, recuperar sus señas de identidad propias. Ese término es uno de los términos que más se ha citado en la introducción y en la presentación de estas jornadas, porque el identitarismo va a ser de trascendental importancia, ¿verdad?, para ese nuevo islamismo radical y fundamental a todos los efectos. Fíjense ustedes cómo serían las cosas que en los escritos, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, se hace hablar a personas afganas y estas dirán: vivíamos mejor en Afganistán durante la guerra que en los años del Talibán.
para que nos hagamos una idea de lo que debió ser aquello, sobre todo cuando crean una especie de dirección general de las costumbres. Imagínense en ese sentido. Por lo tanto, evidentemente, en esa cuestión, pues efectivamente Afganistán era de fundamental importancia. Bueno, luego ocurrió lo que ocurrió después del 11S, como ustedes saben, pero incluso para dar, yo creo que más, no podría decir un giro copernicano, sino en este caso un giro de 360 grados, ¿verdad? Para volver a lo mismo, que es efectivamente el hecho de que Afganistán sea un país ingobernable, incontrolable, y en el que el talibán tiene una fuerza, y que incluso las potencias occidentales digan que hay que negociar con el talibán, algo evidentemente impensable a ese respecto, con lo que todo eso significará. Voy mal de tiempo. Sí, voy a terminar muy rápidamente. Estoy a tus órdenes, 5 minutos y ya termino, porque el tercer país al que quería hacer mención, después de las muchas claves que he dado, es Turquía. Turquía, como digo, o la quiebra del proceso de secularización. Ya saben ustedes que podríamos hablar de la Turquía republicana creada por Atatürk. La evolución de los acontecimientos en Turquía resultó de fundamental importancia después de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que estamos a punto de los centenarios fundamentales de la historia de la nueva Turquía, cuando se va a abolir el sultanato, se va a abolir el califato, se va a proclamar en 1923 la República de Turquía, y lo más importante y sustantivo es que, en efecto, en ese aspecto y en ese sentido, Turquía va a comenzar un camino de secularización. Turquía cierra las escuelas coránicas, por lo tanto, Turquía deslinda lo que es la división entre el poder y la Iglesia, tan trascendental como vemos en el mundo islámico. Recuerden ustedes que para que el Islam lo llena todo, el Islam es mucho más que las otras religiones del libro, porque no se entiende nada en la vida sin el Corán. Por lo tanto, para un buen islamista, esa cuestión es de trascendental importancia a ese respecto. Saben ustedes que la muerte de Atatürk en el año 38, bueno, hará que Turquía se le van los sesos de qué hacer durante la Segunda Guerra Mundial, y ya saben que va a permanecer neutral, ojo al dato, hasta febrero de 1945, en el que se terminará vinculado con los aliados, desde la Unión Soviética a los Estados Unidos, claro, con los aliados. Bueno, y eso será de trascendental importancia para el futuro de Turquía después de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos van a ser el principal embajador de Turquía en Europa. Estados Unidos va a pugnar por la europeización de Turquía. Estados Unidos va a hacer, entre otras cosas, que Turquía sea Estado fundador del Consejo de Europa. No confundamos Consejo de Europa con Consejo Europeo. El Consejo de Europa es una institución europeísta no institucional, ¿verdad? Mientras que el Consejo Europeo es la cúspide del poder, si podemos decir tal cosa, de las instituciones comunitarias. Bueno, pues Turquía, curiosamente, es fundadora del Consejo de Europa. Consejo de Europa, que en esos momentos va a considerar a España todavía un país totalitario, imagen y semejanza de Yugoslavia. En fin, no voy a ir ahora por ese dato, pero para que vean ustedes las cosas que tiene en la política. No solamente se va a conformar con eso Estados Unidos, sino que va a ser el principal embajador de la proyección de Turquía en el ámbito de las comunidades europeas. De hecho, en esos años, Estados Unidos fue el principal impulsor del proceso comunitario, precisamente lo que hoy no quiere ser, o han dicho que no quieren ser. No se entiende la Europa de Robert Schuman y de Jean Monnet a partir de 1950 sin la importancia de Estados Unidos. No tengo tampoco ahora tiempo para insistir en ello, pero es una cuestión
importante. Pronto, en el año 2020, se cumplirán 70 años del inicio del proceso de integración y quizá fuera un buen momento para debatirlo también a este respecto, por lo que significa para todos todo ese proceso. Saben ustedes, además, que en el año 52 Turquía entra en la OTAN. Es la primera ampliación de la OTAN junto con Grecia. Ya saben ustedes que solo a dos países se va a referir el presidente Truman directamente en su célebre mensaje del mes de marzo de 1947. A Grecia, sumida en una guerra civil en ese momento todavía, y a Turquía, evidentemente por la importancia que tenía todo ese proceso. Digo que padrino o impulsor de Turquía en el ámbito europeísta hasta el punto que en la década de los 50 Turquía ya quiere presentar su candidatura a la adhesión. Esta no va a tomar carta de naturaleza hasta 1963. Pero fíjense ustedes que este es un hito trascendental y fundamental. El acuerdo que firman las comunidades europeas con Turquía en 1963, un acuerdo de asociación privilegiado, se firma en Ankara y no en Bruselas. Y a partir de ahí va a ser conocido como el Acuerdo de Bruselas. Y lo más importante que a veces olvidan, de hecho los austriacos lo quisieron olvidar, haciendo imposible o intentando retardar que comenzaran las negociaciones para la adhesión en el año 2005, crea jurisprudencia, porque en el tratado, en el artículo 28, creo recordar, se hace mención que aunque Turquía solo tenga un 5% de su territorio en el espacio geográfico europeo, por tal, debe de ser considerado país europeo. Y solo los países europeos pueden ser miembros de las comunidades europeas. Recuerden que cuando Turquía firma su acuerdo, Marruecos pretende presentar el mismo acuerdo, solicita el mismo acuerdo y se le dará con la puerta, porque evidentemente para las Unión Europeas Marruecos no es un Estado europeísta. Bueno, a partir de ese instante la vida de Turquía seguirá, aunque aderezada de golpes de Estado, el último golpe de Estado postmoderno del año 97 hasta el pseudogolpe, ¿verdad? Y sobre todo lo que más nos importa a nosotros es la deriva islamista que proviene de la mano de un personaje que siempre ha sido considerado, supongo que ya no, como un islamista moderado, Erdogan, que no ha dudado, no le ha temblado el pulso, ¿verdad?, de forzar la legalidad cuando ha podido, y cuando ha podido ha sido a partir del pseudogolpe del año 16, llevando a Turquía a una situación que la pone en las antípodas de las comunidades europeas. Tengan presente que son 31 parágrafos, lo que todo país que pretende entrar en la Unión Europea debe de aprobar con la Unión Europea, y en Turquía, al día de hoy, solo se ha aprobado uno de esos 31. Esto ya lo dice todo, y evidentemente la deriva islamista hace enormemente compleja la situación a ese respecto. Por no hablar de la OTAN, de la que sé mucho menos, pero que quizá el doctor Carlos Echeverría me recoja el guante y evidentemente vea qué pasa aquí, porque en una conversación informal debo de decir que antes de venir a esta sala estuve en el 8º seminario del mundo actual de la Academia de Caballería de Valladolid, en un ámbito de relación entre la academia y la universidad, y sotto voce, ¿verdad?, se dijo lo que significaba Turquía para la OTAN y bueno, cómo había que conllevar esa situación. En todo caso, como he dicho antes, evidentemente Turquía sí ponía sobre la mano es la quiebra de un proceso que le aparta radicalmente del ámbito de la Unión Europea y no sé si definitivamente del ámbito occidental, jugando, como he dicho antes el profesor Echeverría, a otras políticas de querer ser el gran actor de Asia Central, por ejemplo, él lo ha dicho también, en donde la cultura turca es mayoritaria y fundamental, queriendo jugar también o haciendo experimentos, no con gaseosa, como decía Dors, que había que hacerlos, sino a propósito de Siria, pretendiendo que la Siria post-Bashar el-Assad fuera parangonable a Turquía y a la transformación turca. Bueno, me parece que ese aspecto tampoco va a ser posible, pero ahí está Turquía queriendo desempeñar un papel trascendental que no va a los acordes de la diplomacia comunitaria y no sé si a los acordes de la diplomacia occidental.
queridos amigos, he dicho muchas gracias a su disposición. El profesor no va a estar aquí en la mesa redonda, entonces se nos va. Bueno, pues hay un aspecto, claro, dice, Occidente no vio con malos ojos por la revolución de los ayatolás, pero es que en la tradición occidental siempre hemos asociado las revoluciones a la liberación y ha llevado parejo la secularización. Luego, a lo mejor en nuestro tradicional etnocentrismo no nos podíamos imaginar que una revolución fuese en ese sentido. Bueno, usted lo dice estupendamente bien, porque evidentemente hasta que se conforma el dominio absoluto de los guardianes de la revolución, tarda un tiempo. En el subconsciente occidental estaba la lucha, ¿verdad?, por la libertad, teóricamente en Irán, que impulsaban los partidos opositores al régimen de Shah, capitaneados por el propio Partido Comunista iraní, tan importante a ese respecto. Por lo tanto, en ese aspecto, obviamente, era un cambio. Entonces, ¿por qué? También, bueno, por el antiamericanismo furibundo, ¿verdad?, que en muchos ámbitos occidentales rige. Y es que, obviamente, Estados Unidos había mordido el polvo en un ámbito trascendental, que era Irán, que era el Oriente Medio, un ámbito al que llega después de la Segunda Guerra Mundial, no antes, para sustituir a otro protagonista exangüe, que es el Reino Unido, ¿verdad?, en toda esa acción. Por lo tanto, todo lo que significara un revés para los Estados Unidos, pues las mentes bien pensantes y pseudoprogresistas, pues evidentemente lo consideraban fundamental. Sin embargo, obviamente, para sus propios correligionarios, que luego van a ser carne de represión y eliminados radicalmente en el ámbito iraní, pues efectivamente la cuestión irá por otros derroteros. Pero sí, está muy bien eso que usted ha dicho, ¿no?, como las revoluciones nos parecían algo positivo. Bueno, yo he escrito sobre la Revolución Rusa y no la he llamado así, sino la toma del poder por los bolcheviques, que son cosas distintas, y además justifico esa acción, evidentemente, en que la toma del poder son en dos golpes de Estado, una cuestión que para los revolucionarios, ¿verdad?, pues chirría, quitando áurea al ámbito de la revolución. Pero eso ya cada cual, ¿verdad?, en el ámbito de la libertad de expresión, mientras nos dure, digo, de cátedra, pues podemos hacer uso de ella. A ver, Carlos, sí, da tiempo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No suena. Muchas gracias, Guillermo, por tu espléndida conferencia y poniendo sobre la mesa cuestiones para seguir alimentando la reflexión. Como tú has hecho, voy a añadir un detalle interesantísimo, porque tú has citado efectivamente el golpe de la prosperidad, que es el último golpe de Estado en Turquía que triunfa, que es el del 97 y que pone freno a los islamistas. Es muy interesante porque 2 años después el Consejo Europeo de Helsinki admite a Turquía como Estado candidato. Lo cual quiere decir, y no seamos ingenuos, que aunque los criterios de Copenhague son los que son, y la democracia y todo eso es fundamental, los jefes de Estado y de Gobierno asumían que ese golpe al final no era una mancha en la historia de Turquía. Menos mal que se había producido, hablando mal y pronto, porque fue contra Erbakan, que era el maestro de Erdogan. Erdogan, de hecho, en poco tiempo entró en prisión, siendo alcalde de Estambul y cuando dijo aquello de los minaretes y los misiles. Bueno, lo importante es eso, pero seguramente, y es lo que quiero poner sobre la mesa para la reflexión y también para ti si quieres comentarlo, quizás eso ahora ya no sería posible, ¿no? Hemos entrado en una deriva en la que hay un fundamentalismo democrático, pero mal entendido,
que igual no permitiría que un país fuera admitido como candidato si 2 años antes ha habido un golpe. Nada más que eso. Gracias. Interesante a ese respecto, y simplemente una cuestión, porque todos nos hemos ganado un momento desolar, ¿verdad? Pero eso que has dicho es muy cierto, lo de esa tendencia al fundamentalismo democrático, y se ha visto, por ejemplo, o se ve en las relaciones que muchos analistas tienen con países como Hungría o como Polonia, por ejemplo, olvidando, ¿verdad?, los 40 años de sufrimiento bajo el yugo soviético y las dificultades de reunificación. Incluso alguna catedrática de Derecho Internacional Público, que tú bien conoces, ¿verdad?, Premio de Ciencias Sociales de la Junta de Castilla y León, que le será otorgado el día 23 de abril, fiesta de la comunidad, y sobre todo, evidentemente, fiesta de Cervantes, entre paréntesis, de Shakespeare, ¿verdad?, pues decía que con los criterios de hoy, Polonia no podría ser admitida en la Unión Europea. Fíjate tú esa situación. Polonia no podría ser admitida en la Unión Europea. Al hilo de lo que plantea. Es una cuestión interesante. Pero no tenemos más que ver las páginas de los periódicos con respecto a las elecciones en Hungría. Hasta en un pequeño rotativo de Soria, que me lo mandaron indignados, un periodista, evidentemente, no hacía más que lanzar vituperios contra Viktor Orbán, vituperios que son irreproducibles, literalmente, irreproducibles, ¿verdad? El más liviano de ellos era llamarlo fascista, a Viktor Orbán, luchador por la libertad, pero por favor, para que se den cuenta que no sirve casi escribir libros. Yo tengo un libro, como sabe el doctor Echeverría, que es sobre la Revolución Húngara, titulado precisamente, con el doctor Ricardo Martín de la Guardia, titulado precisamente Luchadores por la Libertad, en la que el joven Orbán, en el año 89, va a ser un pilar fundamental. Incluso va a dar la oración fúnebre a el mártir de la Revolución, a Imre Nagy, execrablemente asesinado por los húngaros a instancias soviéticas. Pues bien, hasta ese punto hemos llegado. Y no solamente lanzaba vituperios irreproducibles contra Viktor Orbán, lo más grave es que lanzaba vituperios irreproducibles contra el pueblo húngaro. Al hilo de lo que decías, querido amigo, querido maestro, en efecto, esa es una cuestión que nos tenemos que hacer ver. Porque quizá tendríamos que centrarnos en problemas auténticos de la Unión Europea más que intentar dividir a la Unión Europea. Entre otras, redefinir, ¿verdad?, la euroorden. Por ejemplo, como ya se ha dicho, pero solo en los foros académicos, como la catedrática Teresa Freixes ha dicho. Evidentemente, es que se ha demostrado que como estaba, no sirve para nada. Y que evidentemente, en ese sentido, Schengen no es más que un jardín para los forajidos, entre ellos para los propios. Por lo tanto, fíjate si tenemos cuestiones de las que atenernos, que sin embargo empezamos a descuidarnos, como decía Cervantes, si son galgos o si son polémicos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, profesor.